Bienvenidos a un video más de Matemáticas para Todos. En esta ocasión hablaremos del tema composición de funciones. Dadas dos funciones f de x y g de x, se define la función composición de la siguiente manera. F compuesta con g de x es igual a f evaluada en g de x. Esta operación se llama composición y lo único que hace es evaluar una función dentro de otra función. En este caso podemos ver que la función f está siendo evaluada en la función o con la función g de x. Y entonces se lee f compuesta, este símbolo que parece una O pequeña, significa compuesta, f compuesta con g de x es igual a f evaluada en g de x. ¿Cómo se define esto gráficamente? Supongamos que tenemos tres conjuntos. A uno le vamos a llamar el dominio de g, a otro le vamos a llamar el dominio de f. Y entonces, lo que hace la función composición es tomar un valor de x o un valor x en el dominio de g y al evaluarlo en la función g, acordémonos, estamos evaluando en la función g el valor de x, generamos un valor g de x. Ahora bien, ese valor g de x nosotros lo evaluamos en la función f y se obtiene el siguiente resultado: f evaluado en g de x, es decir, como si fuera un puente en donde tomamos un elemento del dominio de g, al evaluarlo en g obtenemos un g de x y esta g de x debe estar en el dominio de f. Por lo tanto, al evaluar en f esta g de x nos va a dar f evaluado en g de x. Dicho en otras palabras, este conjunto que está en medio de los dos funciona o tiene una doble función. A la vez es dominio de la función f y imagen de la función g. Entonces, ¿por qué? Porque la función f toma sus valores en su dominio, pero resulta que su dominio es el conjunto imagen de la función g. Es por eso que decimos que f evaluado en g de x se representa mediante esta línea que va desde el dominio de g, que es este conjunto, hasta la imagen de la función f, que es este conjunto. Entonces la función composición, repito, va desde el dominio de g hasta la imagen de f. ¿Y quién sería el dominio de la función composición? Bueno, pues es muy sencillo. Es el conjunto de las x, tales que x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f. Aquí es importante que estamos manejando dos dominios, tanto el de g como el de f. Y aquí está la imagen o el conjunto imagen de f compuesta con g, sería todo este conjunto. Bien, vamos a hacer unos ejercicios para poder ejemplificar de manera práctica cómo se lleva a cabo esta operación composición. Nos piden determinar f compuesta con g de x y además g compuesta con f de x. Dada la función f de x igual a x más 3 y g de x igual a x sobre x menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente escribir las funciones. Tenemos f de x evaluado, f compuesta con g de x es igual
a f evaluado en g de x, pero g de x, observe muy bien, g de x es x sobre x menos 1. Entonces tenemos f x sobre x menos 1, donde aparece la función g de x, voy a sustituir x sobre x menos 1, como si fuera una imagen. De hecho, estoy calculando una imagen de forma simbólica, bajo la función f. Entonces, esto es igual, acordémonos que esta es la variable independiente y todo esto es la variable dependiente. Lo que yo sustituya o lo que sustituyamos aquí, se tiene que poner aquí. De manera particular estamos sustituyendo x sobre x menos 1, lo vamos a colocar aquí. Y esto daría un resultado de x sobre x menos 1 más 3. Aquí podemos simplificar esta expresión de la siguiente manera. Esto es igual a, multiplicamos el denominador por la parte entera, y esto nos da un resultado de x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1. Y esto es igual a x más 3x menos 3 sobre x menos 1. Y esto es igual a 4x menos 3 sobre x menos 1. Acuérdense que estamos sumando los términos semejantes, que son x y 3x, y nos da un resultado de 4x menos 3. Pues bien, así sería el resultado del primer inciso, digamos, de f compuesta con g evaluado en x. Hagamos el siguiente, que es g compuesta con f evaluado en x, y es igual a g evaluado en f de x. Pero f de x, ¿cuánto vale? F de x vale x más 3, entonces es el que voy a sustituir aquí. G, x más 3, y g de x es igual a x sobre x menos 1, lo que coloquemos aquí en su variable independiente, lo vamos a colocar aquí. Entonces, de manera particular, en este caso su variable independiente es x más 3, sería x más 3 sobre x más 3 menos 1. Y esto es igual a x más 3 sobre x más 2. Porque más 3 menos 1 nos da 2. Y entonces llegamos al resultado, que es la composición de g compuesta con f, y en la otra es f compuesta con g. Pues bien, hemos llegado así al objetivo que este ejercicio nos pedía, y así también al final de este video. Nos escuchamos en la próxima.